fisiológica es de 5 a 7 milímetros de mercurio y varía con la respiración o el valsalva. La hipertensión intraabdominal se divide en 4 grados, el grado 1 entre 12 a 15 milímetros de mercurio, el grado 2 de 16 a 20 milímetros de mercurio, grado 3 entre 21 y 25, y el grado 4 mayor a 25 milímetros de mercurio. Cuando esta hipertensión intraabdominal, grado 3 o grado 4, se le asocia a una disfunción de órgano, ahí estamos hablando de síndrome compartimental abdominal. La presión intraabdominal resulta entre un equilibrio entre el volumen del contenido abdominal y la capacidad de distensión del abdomen. Y un factor importante en este equilibrio es el tiempo en que se producen estos cambios, porque si estos cambios son lentos, como por ejemplo en una ascitis crónica, en el embarazo, en grandes tumores de crecimiento lento, la presión intraabdominal va a aumentar poco. Con la fisiopatología, bueno, podemos hablar que el abdomen es una cavidad cerrada que tiene sectores rígidos y sectores distensibles. Los sectores rígidos son la pared posterior, la columna vertebral, los arcos costales, las pelvis óseas, y los distensibles, el diafragma, la pared músculo-aponeurótica anterolateral y la musculatura perineal. Y después tenemos el contenido, los órganos sólidos y huecos, fluidos que puede haber como ascitis, sangre, pus, o tumores ocupantes de espacio. Y algunas anomalías retroperitoneales también pueden aumentar la presión intraabdominal, como aneurisma de aorta abdominales, tumores o procesos inflamatorios o infecciosos del riñón, del páncreas. El síndrome compartimental abdominal se puede clasificar en primario y secundario. El primario cuando se asocia a lesiones o enfermedades de la región abdominopélvica, y el secundario cuando no es de origen abdominal. Las causas de aumento de la presión intraabdominal o del síndrome compartimental abdominal, tenemos causas parietales, como quemaduras graves con escaras, cierre parietal con tensión desmedida, traumatismo graves, posición prona, obesidad, edema de la pared. Causas intraabdominales como ascitis, hemo o neumoperitoneo, grandes tumores, hematomas o abscesos intra o retroperitoneales, aneurisma aórticos complicados, páquina abdominales. Después tenemos causas intraluminales, como ilios, gastroparesia, vólvulos. Y causas generales, que se pueden dar en las politransfusiones, reposición masiva de líquidos, sepsis, acidosis, hipotermia en las coagulopatías, en diálisis peritoneal, en grandes quemados, luego de pantalones anti-shock o en cirugía para el control de daños. El síndrome compartimental abdominal tiene signos y síntomas inespecíficos que se confunden con la patología que origina el cuadro. El abdomen puede estar globuloso, tenso, doloroso, puede haber reacción peritoneal, puede estar timpánico si hay un hilio, o matidez si hay ascitis, sangre o pus. Si ya está operado, la herida se puede poner pálida, los bordes se pueden separar entre los puntos de la sutura, puede haber secreción seremática o purulenta intestinal según la causa. La distensión abdominal va a hacer que aumente obviamente la presión intraabdominal, y va a hacer elevar el diafragma y va a causar dificultad respiratoria. El paciente puede tener taquipnea, desasosiego, ortopnea, cianosis.
puede haber dificultad para adaptar el respirador en una asistencia respiratoria mecánica. Puede haber también livideces, palidez, sudoración, frialdad, generalmente en miembros inferiores o en el abdomen por vasoconstricción periférica. Puede haber ingurgitación yugular por aumento de la presión intratorácica, edema en miembros inferiores y región dorsal, que se puede dar en excesiva reanimación con líquidos. A todos estos síntomas tempranos se le agregan otros síntomas específicos de falla de órgano. El riñón es el órgano más sensible para el aumento de la presión intraabdominal. Cuando tenemos una presión intraabdominal de mayor de 15 milímetros de mercurio, hay compresión directa de la vena cava inferior y venas renales con caídas del flujo sanguíneo que determina hipoflujo plasmático, disminución del gradiente de la filtración glomerular y de la función tubular. Esto causa un descenso del sodio urinario, aumento de los productos azoados en sangre y oliguria. Y cuando la presión intraabdominal es mayor a 30, genera anuria. En el sistema cardiovascular, la presión intraabdominal mayor de 15 milímetros de mercurio va a generar una compresión de la vena cava inferior, del sistema portal y de los lechos arteriales esplácnicos. Va a haber compresión cardíaca y disminuye la eyección diastólica por elevación del diafragma, y va a haber cambios hemodinámicos con disminución del retorno venoso y de la precarga cardíaca, de la resistencia vascular periférica, de la poscarga y del gasto cardíaco. Va a haber una hipoperfusión generalizada, con disminución del aporte y aumento de la deuda de oxígeno tisular. Y también hay un enlentecimiento de la circulación venosa que aumenta el riesgo del TEP. A nivel pulmonar, cuando aumenta la presión intraabdominal mayor de 16 milímetros de mercurio, se produce una elevación del diafragma, aumento de la presión intratorácica y de la presión pico de la vía aérea, disminución de la distensibilidad alveolar, reducción de la perfusión pulmonar, compresión del parénquima pulmonar y atelectasia. Y cuando la presión intraabdominal aumenta más de 25 milímetros de mercurio, va a haber disminución del volumen corriente de la capacidad residual funcional, con colapso, aumento de la presión pulmonar y alteración de la ventilación-perfusión. Eso da hipoxemia, hipercapnia y acidosis. A nivel parietal, el aumento de la presión intraabdominal reduce la perfusión de los músculos de la pared abdominal, dando isquemia y edema parietal. Va a haber rigidez de la pared y disminución de la distensibilidad, agravando aún más el cuadro, y eso genera un círculo vicioso. Predispone a infecciones de la pared, puede haber dehiscencias de las heridas o evisceración. A nivel del sistema nervioso, el aumento de la presión intraabdominal y torácica puede aumentar la presión intracraneana, genera una disminución de la perfusión cerebral y edema por disminución del drenaje venoso por aumento de la PVC y de los compartimentos vasculares. A nivel de flujo esplácnico, el aumento de la presión intraabdominal y torácica puede aumentar la presión, decía que en el flujo esplácnico el aumento de la presión intraabdominal produce disminución del flujo sanguíneo portal, del tronco celíaco y del eje mesentérico, provocando isquemia de la mucosa y acidosis metabólica.
Hay edema y traslocación bacteriana por sobrecrecimiento bacteriano, aumento de la permeabilidad de la pared intestinal, inmunodeficiencia, reperfusión de los tejidos desvitalizados, por hilio o agentes vasoactivos. Y liberación de radicales libres con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y falla multiorgánica. Para hacer el diagnóstico, el elemento más importante es un alto grado de sospecha. Tenemos que determinar la causa, sea primaria o secundaria, y evaluar la presencia de factores de riesgo. Detectar los síntomas y signos tempranos de la falla orgánica y medir la presión intraabdominal. Dentro de los factores de riesgo tenemos sustitución masiva de fluidos, politransfusiones, manejo abierto del abdomen, hipotermia, coagulopatías, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis graves, shocks sépticos, disfunción hepática con ascitis, ventilación mecánica y presión expiratoria positiva más de 10 centímetros de agua. Signos objetivos. Dado que los síntomas y síntomas son tan numerosos como inespecíficos, se recomienda considerar aquellas condiciones más objetivas como la distensión abdominal, la caída de la diuresis de 5 mililitros de kilo hora, aumento de la presión pico de la vía aérea mayor de 40 centímetros de agua, disminución del índice de la liberación tisular de oxígeno, disfunción cardiovascular de la PVC alta y aumento de la presión intraabdominal. Para hacer la medición de la presión intraabdominal hay que hacer 3 mediciones sucesivas a intervalo de 6 horas. En paciente con disfunción orgánica grave, el control se hace más estricto cada 1 hora. Las indicaciones para la medición de esta presión intraabdominal son 2 o más factores de riesgo: el cribado cuando el paciente entra a la unidad de cuidados intensivos, y la insuficiencia orgánica progresiva o de inicio. Medición de la presión intraabdominal. Hay métodos directos y métodos indirectos. Los métodos directos son cánulas, agujas o catéteres insertados en la cavidad abdominal y conectados a manómetros o a dispositivos electrónicos. Esto ya en la actualidad casi ni se usa. Y los métodos indirectos se puede hacer por presión de la vena cava inferior, que es un catéter a través de la vena femoral. Es una técnica que se utilizaba al principio y la lectura era fidedigna, pero por las complicaciones que esto generaba, fue abandonada. Después tenemos la presión intragástrica, que vamos a usar una sonda nasogástrica con 100 mililitros de solución salina, y se la conecta a un manómetro o una columna de agua, cuyo nivel 0 es a nivel de la línea medioaxilar, con una medición de más de 27 centímetros de agua, hay sospecha de síndrome compartimental abdominal. Ahora es poco utilizada y sirve en pacientes que tienen vejiga neurogénica o cistectomías. Ahí tenemos un gráfico de la medición intragástrica. Otra medición es a través de la presión intravesical.
Esto se hace en una posición supina, se coloca una sonda vesical, se vacía la vejiga y se instilan 25 mililitros de solución salina, digo bien, y esto se conecta a un manómetro o se mide la columna de agua. También se puede medir a través de dispositivos electrónicos. Ahí tenemos los gráficos. Esto es con la medición de la columna de agua y ahí conectado a sistemas electrónicos. Este es el método de elección porque tiene simplicidad para hacerlo y bajo costo. Y la Sociedad Mundial de Síndrome Compartimental Abdominal recomienda la medición seriada por esta vía transvesical. Y para tener en cuenta que 1 milímetro de mercurio es igual que a 1,36 centímetros de agua. Bueno, el síndrome compartimental abdominal sin tratamiento tiene una mortalidad de 90%. Y con tratamiento, según las series, de 25 a 75%. La detección temprana disminuye la mortalidad y la prevención del síndrome compartimental disminuye la incidencia. Para el tratamiento de esto tenemos medidas profilácticas perioperatorias. Tenemos que identificar los pacientes que tienen factores de riesgo, tener meticulosa hemostasia dentro de la cirugía, drenaje de colecciones intraabdominales, manipulación intestinal cuidadosa, descompresión con sondas nasogástricas o intestinales, no reducir grandes hernias o eventraciones y evitar el cierre de contención. Tener controlado el volumen de fluidos parenterales e infundidos, controlar la presión intraabdominal postoperatoria en pacientes de alto riesgo, y cuando se evalúa la posibilidad de dejar el abdomen abierto y contenido, hay que hacerlo. Desde el principio de los 80 se consolidaron y difundieron las pautas básicas para implementar el abdomen abierto en pacientes traumatizados en la cirugía de control de daños. Pero la indicación profiláctica de dejar el abdomen abierto y contenido al momento de cerrar una laparotomía en un abdomen agudo no traumático es una decisión más difícil de tomar. En un documento de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia en el 2015, enfatizan que la mayoría de las veces el cirujano indica la descompresión abdominal basado en el criterio médico intraoperatorio y no en la medición de la presión intraabdominal al término de la cirugía. Cuando ya está establecido la hipertensión intraabdominal o el síndrome compartimental abdominal, se puede hacer tratamiento médico o tratamiento intervencionista, que puede ser percutáneo o quirúrgico. Los objetivos del tratamiento es optimizar la perfusión tisular y la función orgánica, tener medidas específicas para disminuir la presión intraabdominal y descomprimir el abdomen cuando es refractario a medidas conservadoras.
Estos procedimientos terapéuticos accionan sobre los aspectos de la génesis del síndrome compartimental abdominal, como la compliance parietal, el contenido intraluminal y el manejo de los fluidos. Tratamiento médico. Tenemos terapias para mejorar la compliance de la pared abdominal, que es la posición supina, retirar apósitos compresivos como las fajas, resecar escaras abdominales en grandes quemados, sedación y analgesia para mejorar el dolor y la ansiedad postoperatoria, bloqueos neuromusculares para mejorar la distensibilidad abdominal y correcta adaptación de los pacientes a los sistemas de ventilación asistida. Terapias para la evacuación del contenido intraluminal, la descompresión con sondas nasogástricas, la distensión gástrica aguda o en la gastroparesia, descompresión colónica con sondas gruesas rectosigmoideas o endoscópicamente, fármacos proquinéticos como la neostigmina para el hilio colónico o enemas evacuantes. Manejo de fluidos, hay que hacer restricción de líquidos, evitar los balances positivos luego de la recomposición inicial. Hipotensión controlada en el trauma, la reanimación en el control de daños incluye una hipotensión permisiva, con limitación de los cristaloides intravenosos y con mayor oferta de plasma o concentrado de glóbulos rojos o plaquetas. Diuréticos no se recomiendan en pacientes hemodinámicamente estables para la remoción de los líquidos. Y albúmina para modificar el balance electrolítico en pacientes estables, y diálisis está indicada en los pacientes críticos. Dentro de los tratamientos intervencionistas tenemos las técnicas percutáneas como la paracentesis con aspiración, por ejemplo en ascitis masivas, atención, grandes quemados con síndrome compartimental abdominal secundario o ascitis post-reanimación masiva con líquidos. Y drenajes percutáneos en abscesos intraabdominales voluminosos, en hematomas intra y extraperitoneales, en colecciones pancreáticas o peripancreáticas. El éxito inicial de bajar la presión intraabdominal en general no se mantiene en el tiempo, pero sí otorga tiempo al paciente para que mejore los parámetros vitales y permita procedimientos quirúrgicos que mejoren las condiciones. Y el tratamiento quirúrgico, si bien la descompresión quirúrgica apresurada genera una morbilidad innecesaria, retrasar aumenta la mortalidad. El momento oportuno es un dilema difícil de resolver para el cirujano. En el manual de cirugía de trauma de la Comisión de Trauma de la Asociación Argentina de Cirugía, en el 2015 y en la Sociedad Mundial de Síndrome Compartimental Abdominal, coinciden que la descompresión quirúrgica, cuando la presión intraabdominal es mayor de 25 milímetros de mercurio, o cuando la presión de perfusión abdominal es menor a 50 milímetros de mercurio, cuando se agrega una nueva disfunción orgánica o hay una incapacidad para mantener la presión intraabdominal menor de 15 milímetros de mercurio después del tratamiento médico.
se puede hacer fasciotomías, en el tratamiento quirúrgico se puede hacer fasciotomías o abdomen abierto y contenido. La fasciotomía, según los distintos autores, es específica en el 50-70% de los casos, previene las complicaciones del abdomen abierto y del cierre temporal, aunque siempre se asocia a una hernia ventral gigante. Esto tiene menores necesidades de cuidados médicos y de enfermería y menor uso de quirófano para las reoperaciones que el abdomen abierto y contenido. Y el 40% de los pacientes no va a ser suficiente para reducir la presión intraabdominal y va a requerir después una laparotomía. El abdomen abierto y contenido, la Sociedad Mundial del Síndrome Compartimental Abdominal concluye en el consenso del 2013 que el abdomen abierto y contenido es el método estándar para el tratamiento de la hipertensión intraabdominal grave y el síndrome compartimental abdominal. No existen trabajos aleatorizados que comparen estas dos técnicas quirúrgicas para saber cuál es mejor para descomprimir el abdomen. La laparotomía mediana es segura, técnicamente simple y casi siempre es eficaz, pero tiene complicaciones frecuentes como fístulas intestinales, hernias ventrales, que son las más graves. Y la laparotomía transversa es la más laboriosa, tiene pérdida de la función de los músculos rectos seccionados totalmente, y la tasa de cierre primario es alta, y la cirugía de reconstrucción es más compleja. Las desventajas del abdomen abierto es la desecación de la serosa intestinal, adherencias intestinales entre sí con la pared abdominal, hilo paralítico, disminución de la temperatura corporal, fístulas enterocutáneas o enteroatmosféricas, que es una de las complicaciones más graves y temidas, pérdidas de proteína y estado hipercatabólico, pérdida del dominio abdominal por retracción de las fascias, síndrome inflamatorio sistémico por reperfusión temprana, riesgo de sangrado, mayor complejidad en la unidad de cuidados intensivos, prolongados periodos de internación y mayores costos finales por las reintervenciones que hay que hacer. Y las ventajas del abdomen abierto y contenido es que aumenta la presión arterial, disminuye la presión venosa central, mejora el gasto cardíaco, mejora la función respiratoria, disminuye la resistencia periférica, aumenta el aporte tisular de oxígeno, aumenta la complacencia abdominal, previene los abscesos y colecciones, ya que permite la salida de líquidos, y tiene un rápido acceso a la cavidad abdominal. Cuando hacemos la laparotomía descompresiva, luego hacemos un cierre temporal de la cavidad abdominal. Al principio, Ogilvie en el 1940 usaba las gasas vaselinadas. Después otro método es el cierre solo de la piel con pinzas de campo o suturas. Hay suturas de retención, que se sugiere colocarlas extraperitonealmente, pero casi no se utiliza en la actualidad. Tenemos sistemas de reaproximación progresivas de la pared abdominal, como el sistema ABRA, que es un dispositivo con suturas de retención dinámica. Consta de un film que se pone subperitoneal,
y cordones que se colocan a 5 centímetros del borde de la herida, tomando el espesor total, y esto apoya sobre bases de silicona para proteger la piel. Y a medida que se reduce el edema, se van aproximando estos cordones. Hay cierres con cremalleras. Tenemos la bolsa de Bogotá. Tenemos también, para cerrar temporalmente la pared, el visceral packing, que esto fue descrito en 1994, que se coloca una lámina de polietileno sobre el contenido abdominal, y por encima se pone un pack de gasas, y luego se hace 4 o 5 suturas de retención, pero actualmente esta técnica no se utiliza. Y el vacuum pack se describió al año siguiente y se modificó en el 1998, que se coloca una lámina de polietileno multifenestrada en contacto con las vísceras, luego un apósito quirúrgico, y se agregan 2 drenajes aspirados que se sacan por contraabertura, y por encima de esto se coloca una lámina adhesiva que sella la totalidad de la herida. Y esto es más accesible porque se realiza con materiales de uso cotidiano. Después tenemos los cierres asistidos por vacíos, que se empezaron a usar en los 90. Acá en Argentina se tiene el VAC Renasis y el Aptera. Se hace una cobertura parietal hermética y aspirativa con presión negativa, controlada atmosféricamente, que puede ser intermitente o continua. Se coloca una lámina no adherente multifenestrada cubriendo las vísceras hasta las goteras parietocólicas, espacio subfrénico y hasta la pelvis menor. Sobre esto se coloca una esponja de poliuretano, gasas hidrófilas, guata u otros sofisticados polímeros, cubriendo la brecha laparotómica. Y después se hermetiza con una lámina autoadhesiva más allá de los 10 centímetros del borde de la herida. Y a través de un pequeño orificio se coloca el sistema de aspiración, que eso va conectado a una bomba computarizada de presión negativa. Contribuye a disminuir las pérdidas de evaporación y a drenar el líquido abdominal. Mejora la perfusión sanguínea local, ayuda a acelerar la proliferación celular y por ende el tejido de granulación y la angiogénesis. Y ayuda a disminuir la concentración de bacterias en la herida y reduce las dimensiones de la brecha laparotómica. Esta es la foto del VAC. Y esta es la foto de Aptera. Después otro método para cerrar temporalmente el abdomen, están las mallas o prótesis sintéticas o biológicas. Ya esto de las mallas es bastante conocido, no me voy a detener demasiado porque es extenso para hablar y no es el tema que queremos discutir ahora. Solo decir que hay mallas sintéticas y reabsorbibles, como la de polipropileno, sintéticas reabsorbibles, como la de poliglactina, compuestas, biológicas, que se pueden clasificar según los poros, macro, microporosa, según el peso, que tenemos las pesadas, livianas, ultra livianas.
Año tras año las mallas van mejorando sus componentes, siendo mejores toleradas y disminuyendo el porcentaje de las fístulas digestivas, que como dije anteriormente es una de las complicaciones que tiene peor, digamos, control para que cierre la pared. Después tenemos el parche de Whitman, que esto cuenta con 2 láminas de poliamida y otra de polipropileno, que se fijan a la pared y se unen en aposición mediante un sistema de velcro. Esto permite un acceso rápido a la cavidad y tiene una tracción constante de la pared. Lo que tiene en contra es que tiene mal drenaje de los fluidos, tiene riesgo de infección y de isquemia de la pared. Tiene un alto costo y por eso hace que sea poco utilizado en nuestro país. Y después podemos combinar estos métodos, que más o menos desde el 2006 empezó a hacer esto, como tracción de las fascias mediadas por mallas, más terapias de vacío, o terapias de vacío más sistema de aproximación, como muestran en las fotos. En muchas oportunidades el cirujano utiliza lo que tiene y no lo que desearía utilizar. Y muchas veces realiza sistemas caseros con los materiales que dispone en la institución. Acá tenemos el dispositivo que usamos habitualmente en el sanatorio, que lo realizamos con una bolsa colectora de orina que la multifenestramos y le colocamos una goma espuma en medio. Siempre tratamos de colocar entre medio del contenido del intestino el epiplón y colocar la bolsa bien hasta los parietocólicos y la fijamos a la aponeurosis. Este es otro método casero de vacío. Y después hay que tener presente ciertas circunstancias cuando existen fístulas u ostomas que dificultan para adaptar los sistemas. O también cuando existe alteración de la coagulación o la hemostasia no fue segura, porque por ejemplo no se pueden usar los sistemas de vacío. El cierre definitivo de la pared, en las reoperaciones con intención de cerrar la pared abdominal, hay que tratar de hacerlo lo antes posible para disminuir las complicaciones del cierre temporal y las complicaciones de una posterior cirugía reparadora. ¿Cuándo y cómo hacerlo? Es una decisión difícil y que aún está en discusión. Tenemos el cierre temprano, menos de 8 días, que la mayoría quiere hacerlo ahí. Cierre retrasado de 8 a 30 días, o el cierre tardío, que puede demorar hasta 1 año. No existe un momento ideal para cerrar al paciente, sino que existe un paciente mejorado para el cierre. Esto es un trabajo. Un segundito. Perdón, un segundito.
Este es un trabajo publicado por Muresan y colaboradores en el 2017, que hicieron que cuando se reduce la laparotomía descompresiva, la mortalidad en el sistema compartimental, en el síndrome compartimental abdominal. El trabajo se realizó en una institución de Transilvania, que es donde tienen el número más importante de camas en terapia, y se hizo durante 6 meses en el 2016. En este estudio se incluyeron los 134 pacientes con factores de riesgo para síndrome compartimental abdominal. De estos 134, 76 pacientes desarrollaron hipertensión intraabdominal, y de estos 66 desarrollaron síndrome compartimental abdominal. Se le realizó una laparotomía descompresiva dentro de las 16 horas del diagnóstico, y la mortalidad general de los 66 pacientes que tuvieron síndrome compartimental abdominal fue de 27,3%, o sea, 18 pacientes. Los autores analizaron la mortalidad según las causas del síndrome compartimental abdominal. Tuvieron peritonitis aguda con 44 pacientes con una mortalidad de 44%, pancreatitis aguda grave con necrosis infectada en 10 pacientes con una mortalidad de 38,9%, una obstrucción intestinal en 9 pacientes con 16,7%, pancreatitis aguda no infectada en 4 pacientes sin mortalidad, y traumatismos abdominales en 9 pacientes sin mortalidad. En este estudio concluyen los autores que, a pesar de los tratamientos para el síndrome compartimental abdominal, la mortalidad sigue siendo alta. La contaminación intraperitoneal condiciona más frecuentemente el síndrome compartimental abdominal. La tasa más alta de mortalidad global ocurre en la pancreatitis aguda grave con necrosis infectada. La laparotomía descompresiva protege de la mortalidad, disminuyéndola en un 8,5%. Y la demora más allá de 24 horas entre el diagnóstico del síndrome compartimental y la laparotomía descompresiva influye negativamente en el pronóstico. Otros estudios coinciden en que la mortalidad es mayor cuando el síndrome compartimental es consecuencia de una sepsis peritoneal grave en comparación a la etiología traumática. Y entre las patologías infecciosas abdominales, la pancreatitis aguda grave con necrosis infectada es la causa con mayor mortalidad estadísticamente significativa en varias publicaciones. Las recomendaciones de los consensos actuales se basan más en la experiencia de los expertos, ya que la evidencia disponible es limitada y potencialmente sesgada. Las complicaciones del método pueden ser graves y superar el 50%. La mortalidad en la mayoría de las series es alta y está relacionada fundamentalmente con la causa primaria y la presencia de falla multiorgánica, y en baja proporción con las complicaciones locales del procedimiento. Y la detección temprana del síndrome compartimental abdominal disminuye la mortalidad. Gracias. Bueno, Flor, ¿me escuchás? Sí. Muy bueno, muchas gracias por la presentación. Para darle un poquito de actividad a la reunión,
Tenemos la posibilidad de contar con Jorge Latif, que fue relator hace unos años atrás en el Congreso Argentino de Cirugía, de este tema del manejo del abdomen abierto y contenido, así que le vamos a dar la palabra para que nos cuente un poco en la práctica diaria, Jorge, cómo manejas este tipo de pacientes y si tenés algunos tips como para ayudarnos a nosotros para poder manejar este tipo de pacientes que por ahí muchas veces nos resulta muy complejo, así que te escuchamos, Jorge. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Hola, hola a todos. Hola, Fernando, que vi que ahí estabas dando Sí, vuelta por ahí. está Fernando. Gracias por la invitación que me han hecho. Es verdaderamente muy importante hablar de estos temas, especialmente con la gente joven, que es la que está en las guardias y es donde se generan la mayoría de estos pacientes. La verdad que felicito a la doctora Rossi por la presentación. Hay muy pocas cosas para agregar. Solamente voy a hacer hincapié en algunas cosas que desde la indicación inicial hasta el cierre definitivo tuve la oportunidad de evaluar y les puedo asegurar que 2 años después muy poco de todo eso ha cambiado. La verdad que estoy de acuerdo con la definición, claramente. La Asociación del Síndrome Compartimental Abdominal Mundial así lo ha dicho. Y lo que yo pienso es que la presión intraabdominal es negativa. Cuando nosotros ponemos la aguja para la insuflación, la aguja de Veres para la insuflación abdominal, en la laparoscopía cualquiera, generalmente la presión que nos marca es -1. Por lo general, esa presión aumenta en pacientes que no están laparotomizados y son críticos y están en terapia a 5 o 7. Si uno le pidiera la presión intraabdominal al paciente que le terminó de hacer una laparotomía, estaría en 9, y si el paciente es respirado, estaría por encima de 11. Después, en lo demás estoy totalmente de acuerdo y solamente quiero reafirmar lo que la doctora nos nombró como factores de riesgo. Es importantísimo que el residente y que el médico joven, que es el primero que evalúa a estos pacientes, sepa cuáles son los factores de riesgo de que nuestro paciente pueda presentar un síndrome compartimental abdominal, o al menos un aumento de la presión intraabdominal brusco, con la generación de síntomas. De todos, obviamente estoy de acuerdo en los parietales, en los intraluminales, pero solamente quiero hacer hincapié en uno solo, que es que es el de la reposición masiva de líquidos, que muchas veces tienen nuestros pacientes, aún no habiendo estado en estado de shock hemodinámico ni trauma en las terapias intensivas. Al menos en las nuestras nos pasa. Muchas veces el excesivo cantidad de líquido genera edema parietal, visceral en mesos, y eso genera un aumento de la presión intraabdominal. Lo hemos visto y se puede tratar médicamente sin tener que hacer ninguna cosa. Eso es muy importante para tener que ver. En cuanto a la medición de la presión intraabdominal, 2 cosas. La primera es que cuando yo hice la encuesta de 1080 cirujanos de todo el país, donde estuvo obviamente incluido Rosario, Santa Fe y todas las provincias, con salas generales y salas de terapia intensiva, más del 80% de los que me contactaron no medían la presión intraabdominal sistemática en los pacientes críticos, ni en la guardia ni en la terapia intensiva. Solamente el 20% lo medía. La mayoría de ellos en forma no sistemática, sino según necesidad. En los pacientes graves, críticamente enfermos, algunos servicios lo hacían. Y lo que era más llamativo, que las terapias intensivas de la capital federal y también contacté gente de Rosario, no lo hacían tampoco en forma sistemática. Y eso es un dato bien llamativo, con lo cual nos cuesta mucho a nuestros residentes en estos pacientes críticos hacer que hagan la medición de la presión intraabdominal antes que uno la pida. Obviamente la forma transvesical es la más frecuente, la más barata, la más fácil, y con muy poquitas cosas se hace, y obviamente que es la más utilizada. Y bueno, después viene el tema de la cirugía del control de daños. Yo cuando hice el relato, la primera diapositiva que puse fue, y tenía la intención de que yo pudiera transmitir 2 cosas. Primero, que el síndrome compartimental abdominal era un partícipe necesario en aquellos pacientes que iban a terminar con un abdomen abierto y contenido. Y la segunda cosa era que el control del daño indefectiblemente termina en el abdomen abierto y contenido, que es el paso principal en la técnica quirúrgica.
Entonces, la asociación de síndrome compartimental y control de daños, tanto en trauma como en infecciones, es lo que determina que yo termine en un abdomen abierto y contenido. Y con respecto a lo que dijo usted, doctor, hace un ratito, fue muy importante porque la verdad que control de daños y abdomen abierto es el ABC de la cirugía del trauma. Todos los autores que uno leyó, desde Ogilvy en la Segunda Guerra Mundial en adelante, todos en trauma se expandió rápidamente. Hasta que en el año 2008, por ahí 2008-2010, empiezan a aparecer algunos autores que dicen, si la gente de trauma lo utiliza y le va tan bien, ¿por qué no lo vamos a utilizar nosotros en las catástrofes abdominales no traumáticas? Que las tenemos y que son muchas. Fístulas anastomóticas, peritonitis fecales, bueno, todas las causas que usted ya dio. Y a partir de ahí es donde el abdomen abierto y contenido en patología infecciosa no traumática empieza a ser una curva ascendente. Y la Asociación Mundial de Cirugía de Emergencia es la que se ocupó en los últimos años de la mayoría de los protocolos y de indicar estos pacientes con síndrome compartimental abdominal, con falla multiorgánica, como tratamiento de salvataje en la primera instancia, en este tipo de patología. Cosa que es muy traumática. Fíjese, a tal punto yo tengo ahora 132 tenía cuando hice el relato, ahora tienen 150 casos, de los cuales solamente 12 casos son por trauma. El resto son por patología infecciosa. Pancreatitis aguda supurativa la mayoría de las veces, y peritonitis fecales o purulentas con síndrome de disfunción multiorgánica en la mayoría de las cosas. Aneurisma de la aorta abdominal, isquemia mesentérica, dehiscencia de la pared abdominal, pérdidas traumáticas e infecciosas de la pared abdominal que nos obligaron a hacer estas cosas. Bueno, con respecto a... Ay, Jorge, perdón. Sí. Cuando vos me digas, tengo 3 o 4 preguntitas que la audiencia te quiere hacer. Si vos me decís, yo te voy habilitando los participantes que quieren hacerte preguntas. En 2 minutos te termino de decir las cosas que me gustaría dale. reafirmar de lo que nos dijo bien la doctora, y después podemos hablar a todos, porque estoy viendo acá gente que también tiene buena experiencia en esto. Sí, así que cuando el tratamiento de todos estos pacientes, si no es quirúrgico para que yo trate una peritonitis fecal de movida, es siempre médico. La posición, la pseudoanalgesia, la descompresión, hemos descomprimido con colonoscopía, síndromes de Ogilvy, con hipertensión intraabdominal, todo lo demás. Pero acordarse siempre que el tratamiento médico y el tratamiento percutáneo, como usted nos mostró hace un ratito, la mayoría de las veces contemporizan esto. Nos dan 24, 48, 72 horas, el paciente está un poco mejor, y ahí vamos a hacer el tratamiento definitivo, que siempre es quirúrgico y es el de elección. Con respecto a las fasciotomías no pegaron. Eso de no abrir la cavidad abdominal sí dejaban una importante pérdida de domicilio y una eventración también gigante como las otras. No pegaron las fasciotomías y todo el mundo recurre a las laparotomías. La mayoría van a ser medianas, excepto que usted trate una pancreatitis aguda y que trate una pancreatitis aguda, y ahí la incisión transversa es muy buena, tiene muchos mejores resultados y tiene un índice de cierre rápido mayor que en las medianas. Después, ¿con qué lo vamos a cerrar? Bueno, yo he utilizado casi todo. Como está en el relato, utilicé todo. ¿Qué le puedo decir yo ahora? Demetriades en el año 2012 y 2014, y ahora en el 2018 la Comisión de Trauma de los Estados Unidos dice que en trauma todavía lo más utilizado es la bolsa de Bogotá. Y los sistemas de presión negativa, tanto caseros como comerciales, es lo más usado en peritonitis de causa no traumática. Eso es hoy. Uno está habilitado a utilizar lo que quiera. Y si usted piensa que rápidamente lo va a lavar ese paciente en 24, 48, 72 horas, bueno, use algo tranquilo, barato, que tenga, porque eso usted lo va a recambiar rápidamente. Y cuando el paciente vaya para adelante, ahí sí elegirá una malla compuesta o un sistema distinto, más caro, para ya ir pensando en el cierre del enfermo. En ese interín, desgraciadamente, vamos a perder mucho más, pero bueno. Si yo tengo que usar un sistema que tuviera que elegir, obviamente elegiría uno de presión negativa comercial. Y de ellos,
no tengo ningún conflicto de interés, pero la aptera es mejor porque esos brazos radiados que tiene llegan a la parte profunda de la cavidad y las esponjas aspiran bastante líquido de ahí, a diferencia de los otros sistemas. Es la única ventaja que yo le encuentro. Después, bueno, el cierre va a depender de la patología que usted trató y del estado general de su paciente. Se dice que cuando uno en las primeras 3, 4, 5 días ya hace el cierre definitivo del enfermo, uno hasta podría dudar que haya sido un buen criterio haber hecho un abdomen abierto y contenido. Cuanto más nos alejamos, más difícil es. Generalmente lo vamos a terminar difiriendo para 2 o 3 o 4 meses, cuando el paciente ya se ha salido de su sepsis, se haya recuperado y le hagamos una cirugía de pared cada vez más compleja cuando nos alejemos en el tiempo. Y por último, la mortalidad. Claramente la mortalidad es mayor en sepsis que en trauma, claramente, y en todas las cosas. Y si usted va a buscar las patologías infecciosas, la mortalidad es mayor en pancreatitis hasta que en peritonitis fecales difusas con falla multiorgánica. Yo siempre le recomiendo a los residentes, lo recomendé en el relato, y cada vez que puedo digo, cuando yo voy a leer un trabajo que habla de abdomen abierto y contenido en patología infecciosa grave, y yo veo que la mortalidad es del 10, del 12, del 15%, yo dudo mucho de la fiabilidad de ese procedimiento. ¿Por qué? Bueno, yo no podría comparar ninguno con mi estadística, porque yo tengo un 58% de mortalidad, como usted habrá visto en el relato. Es decir, que a mí se me murieron 60% de los pacientes que yo le hice esto. En favor mío, lo único que puede haber es que, podría decir yo, he sido muy estricto en la indicación del procedimiento y mis pacientes verdaderamente eran graves, verdaderamente requerían de este procedimiento como salvataje, por eso esta mortalidad alta. Ahora, la mortalidad en el resto de las cosas, 35, 32, 30%, para una patología que es benigna, porque la mayoría de las veces son divertículos perforados, pancreatitis aguda, es altísima. Y yo les recomendaría, y Sebastián, cuando termine esto, yo te pido me mandes un mail de ustedes, de cualquiera de ustedes. Yo les voy a pasar el PDF del relato y algo que lo terminamos de compaginar recién ahora, que es el video del relato, donde está todo esto, cosas que para los residentes jóvenes que estoy viendo acá, les va a venir muy bien, y eso te lo mando a vos y vos después lo difundís ahí entre ustedes. Eso es lo único que yo puedo decir, nada más que reafirmar, porque yo no he dicho ninguna cosa que la doctora Rosia no haya dicho, pero la verdad que cuando uno habla de estos temas, empieza a ver que cada vez es más frecuente la utilización del abdomen abierto en patología infecciosa, mucho más en pacientes añosos, los que nos toca atender pacientes pensionados, jubilados, los que atendemos muchos pacientes añosos, tenemos estos cuadros. Esto es menos frecuente en los jóvenes y en los que hacen una consulta rápida. Ahora, como yo les puse ahí, si ustedes en algún momento de esta noche que están operando piensan en que tienen que hacer un abdomen abierto y contenido, háganlo. Y si lo van a hacer, háganlo cuanto antes. Su paciente se lo va a agradecer. Y esa metáfora que yo les dije, que yo les escribí ahí, que me la dio a mí el doctor Beberaggi, que no fue ni mi jefe, ni mi mentor, ni nada, solamente él compartía conmigo, como dije en el relato, que nos gustaba mucho hablar de pancreatitis, nos gustaba mucho hablar de abdomen abierto y contenido, y él era hincha independiente como yo. Entonces, esas tres cosas, tomando whisky algún día, me dijo, mirá, Latif, esto tiene una altísima mortalidad. Yo tengo muchísimos pacientes que hoy miran crecer los rabanitos desde abajo, esas eran sus palabras puntuales. Pero uno solo que ustedes salven con esta táctica justifica todo el esfuerzo, que no es solamente de la primera operación, es de las reoperaciones, es de asistir a las complicaciones, a las fístulas y a esta altísima mortalidad que tiene. Yo la vuelvo a felicitar, doctora, ha sido muy buena y lo ha hecho en mucho menos tiempo que yo cuando hice el relato. Así que, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Ahí le pasé el micrófono a la doctora Emilce Ramponi. Emilce, adelante con tu pregunta. Hola, buenas noches. No más que una pregunta, es un comentario. Muy buena la clase, Flor. Lo que yo siempre le digo a los residentes es que siempre midan ellos la presión intraabdominal,
porque muchas veces el teléfono, o sea, la llamada del terapista es, hay un paciente con un síndrome compartimental abdominal, y vos llegás y un paciente que está con la cabecera 45, lo revisás y está reactivo, así que siempre el paciente a 180 grados, del todo sedado, y midámosla nosotros con el método de la presión intravesical que comentó Flor, y ahí vamos a tener la medición fidedigna. Convertirla a milímetros de mercurio y saber que son mediciones seriadas, y siempre sospecharlo antes. El paciente típico es este que comentan, de la pancreatitis grave. Yo me acuerdo, mi residente superior, José, hizo la tesis sobre síndrome compartimental abdominal, y registrábamos una mortalidad total de entre un 35% más o menos, pero porque teníamos muchos pacientes jóvenes que habían tenido abdomen abierto y contenido por trauma, por cirugía de control de daño, y eso nos bajaba mucho la estadística y la mortalidad, porque esos son los pacientes que sobreviven. El paciente con la pancreatitis grave es un paciente que tiene ya de por sí una alta mortalidad, y si está con una hipertensión intraabdominal es un paciente que muy probablemente ande mal. Y después otro comentario, que me acuerdo de una situación que nos pasó, una eventroplastia de una paciente con una eventración enorme, con pérdida de domicilio, que no lo pudimos detectar en el preoperatorio, porque no teníamos tomografía, se operó con las placas y con la clínica, nos jugamos a reducir todo el contenido, y la paciente estuvo 15 días intubada, nunca podía salir del respirador, justamente agregó esta falla de órgano y pudo salir, pero bueno, fue cagada nuestra, ya muy heterogénea, de generarle una hipertensión intraabdominal y tenerlo en cuenta eso para la planificación de la cirugía. La pregunta que iba a hacer era sobre la fasciotomía, porque nunca lo había escuchado, pero bueno, ya aclaró el doctor que no tiene lugar, no tiene uso. Con respecto a esto que decía la doctora recién de esta reducción de grandes contenidos en sacos herniarios o ventraciones gigantes, una de las formas y una de las cosas que le damos poca importancia es a la prevención del síndrome compartimental cuando recurre, después que nosotros tratamos la primera causa. Para eso, este caso que dice, lo que recomienda la biografía normal es que usted, antes de salir del quirófano, le mida la presión intraabdominal a su paciente. Ese paciente tiene más de 13 o 15, ese paciente tiene que dejarlo abierto y contenido y no cerrarle la pared. Si tiene menos, lo tiene que tener en un control estricto en el. Ahora, cuando yo le pregunté a 1088 cirujanos argentinos si alguna vez habían tomado la presión intraabdominal antes de irse de quirófano, todos me dijeron que ninguno lo hacía, y yo tampoco lo hice nunca. Eso para el síndrome compartimental recidivante, en esos casos se puede usar, pero nadie lo usa, al menos acá. Doctor Gustavo Marcucci. Gracias, Emilce. Bueno, hola, ¿cómo va? ¿Se escucha, Sebastián? Perfecto, Gustavo. Estoy en quirófano. Bueno, felicitarla a Florencia, y quería aprovecharlo al doctor Latif, un par de, dos preguntitas específicamente. Nosotros habitualmente, nuestros abdomen agudos son infecciosos, como dice el doctor, es muy raro tener por trauma, sobre todo en los lugares privados donde trabajamos. Y la verdad que no medimos nunca la presión. La primera pregunta es, ¿cambia mucho la indicación de tener alguien que sepa medir la presión y la mide habitualmente a aquellos que no la medimos habitualmente? O sea, que nos basamos en un criterio clínico que muchas veces depende del horario en que vemos al paciente y más. ¿Se nota la diferencia en el tratamiento y en la mejoría de los pacientes? Y la segunda, un comentario que él hizo referencia cuando la otra vez se habló de diverticulitis, y me pareció muy interesante, es si la utilización de una laparoscopía en una peritonitis diverticular con múltiples drenajes, ¿hay alguna digamos, diferencia entre hacer eso o hacer, por ejemplo, un abdomen abierto y contenido? O sea, ¿ve alguna diferencia? ¿Es más útil? ¿Podría utilizarse? Bueno, esas dos preguntas. Gracias, doctor, por comunicarse. Jorge. Había silenciado el micrófono. La primera, Perdón. te la contesto rápido, es muy clara. La verdad que medir la presión intraabdominal no te genera a vos que vayas a tener un cambio en cuanto al tratamiento que vos le vas a dar a ese abdomen agudo. Lo que sí puede, esto va de la mano de la falla multiorgánica que pueda llegar a tener el paciente. La decisión de operar un enfermo, y más estos pacientes que son jóvenes, que tienen patología infecciosa, pasa por la clínica del enfermo,
por esta cosa. Uno los va a operar tranquilamente sin la presión intraabdominal. Y cuando haga la laparotomía, el edema de los mesos, el edema de la pared, el edema del intestino, la poca posibilidad, y el hecho de no generar, yo lo que pedía cuando hice el relato, fue una de las recomendaciones que quería dar, es que el cirujano nunca debe ser un factor de riesgo para el enfermo, porque ya tiene mucho el paciente con lo que tiene, para que yo quiera hacerle un cierre forzado de la cavidad abdominal, y eso el cirujano no lo hace, ni porque mida la presión intraabdominal, ni porque nada, lo hace por la experiencia. Y eso lo escribió Mato, lo escribió Demetriades, lo escribió el socio de Demetriades, que ahora no me puedo acordar mucho, que siempre iba con él en las cosas de trauma, que eso es clínica total. Y lo que no entendí es la segunda pregunta, entre una laparoscopía con drenaje y un abdomen abierto. Sí, sobre todo, ¿se acuerda, doctor, que lo comentaba, y usted también lo comentó algo, en una diverticulitis, el otro día en una charla de la gente del italiano, que ellos, bueno, y mostraba a un paciente de una diverticulitis fecal con 6 drenajes, creo una cosa media ahí. Sí. Entonces, si ve alguna diferencia, un beneficio de hacerlo. Mirá, cuando le comenté eso a la hermosa charla que escuchamos ese día, el tema era así, mirá, el abdomen abierto y contenido en la enfermedad diverticular parece bastante lejos, porque nosotros lo usamos bastante poco. Ahora en el año 2020, la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia, en uno de los ítems, dice que el paciente con peritonitis fecal, con síndrome compartimental y con falla multiorgánica, debería ir a ese procedimiento y no a ningún otro. Ahora, Luis Pedro, del Churruca,